En clave de. Muy buenas, bienvenidos a todos a un programa más de Enclave D que le ofrecemos desde la Universidad de Córdoba y Onda Mezquita, tratando temas de actualidad para llevarlo a toda la sociedad. En esta ocasión, después de haber hablado en clave de educación, en clave de empleo y en clave de alimentación y consumo, durante 2014 afrontamos el primer programa del año 2015, nuestro cuarto programa ya, para hablar en clave de España. En clave de España, un título que puede parecer demasiado amplio o a priori excesivamente abierto, como para no saber de qué vamos a hablar. Les adelanto ya que vamos a hablar de temas tales como la centralización o el Estado federal o el Estado de las autonomías, el modelo de Estado que tenemos, si funciona o no funciona, tiene sentido o tiene solución el problema catalán, si tiene sentido a lo largo del siglo XXI un sistema monárquico como el que tenemos, sobre todo dentro del marco de la Unión Europea. Y por último, ¿es realmente España un Estado aconfesional? Por tanto, dentro de todo este marco hablaremos para todos ustedes y nos ha recibido como buen anfitrión el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, donde nos encontramos para hablar, como decimos, en clave de España, don Eulalio Fernández, que ha puesto sobre la mesa de una manera muy breve algunos de estos temas y ha opinado al respecto para que podamos empezar a abrir este debate en clave de España. Con relación al modelo de organización territorial que tenemos del Estado español, como me señalaba, la verdad que mucho se puede aportar desde distintas perspectivas. En este sentido, bueno, pues la ordenación territorial que tenemos de nuestros territorios, sin duda alguna ha dado buenos resultados, pero no quiere decir que otros aspectos puedan tenerse en cuenta, y sobre todo sí que hay un ámbito en el que todavía podemos avanzar más, que es en la articulación cultural de todos estos territorios y de todas estas sensibilidades. Quizá a lo mejor el debate se ha puesto demasiado o se ha orientado en gran medida al ámbito o a la escena, a la arena política, y quizá hay otros aspectos, otras arenas en donde ese debate pueda ser mucho más proactivo, más fructífero, como son la cultural, en la que por supuesto interviene la faceta lingüística, que hablan de muchos elementos a tener en consideración y de muchos puntos en común, y ya no solamente con los territorios y las culturas de lo que actualmente es España, sino con otras culturas y otros territorios muy cercanas en el tiempo y en el espacio, ¿no? Por lo tanto, desde las humanidades sí que entiendo que la respuesta debería de ir más en abrir, más que encerrar, en generar debates y reflexiones integradoras, más que segregacionistas, y en la búsqueda de nuevos horizontes, más que en el establecimiento de nuevas fronteras. Precisamente algunas teorías sobre el multiculturalismo lingüístico nos dicen, y ya pusieron de manifiesto, que aquellas sociedades que solamente se aferran a su lengua son porque cultural y económicamente están empobrecidas. Y curiosamente, en el caso de España, de nuestro Estado, la clase política muchas veces se aferra para reivindicar su idiosincrasia a aspectos lingüísticos, cuando esos aspectos lingüísticos, analizados desde el punto de vista filológico y desde el punto de vista histórico, nos hablan mucho del encuentro entre las distintas comunidades que han generado ese acervo lingüístico. Por tanto, una vez más, creo que desde las humanidades, desde la reflexión crítica de la realidad, atendiendo al fenómeno, a la sociedad como fenómeno global y al mismo tiempo, valga la redundancia, fenomenológico, en todo lo poliédrico de esa experiencia, debemos cambiar el foco. Las lenguas no nos desunen, las lenguas integran, y las lenguas son quizá el elemento a través del cual la herencia extracelular que tienen las comunidades va pasando de unas generaciones a otras. Y sería difícil poder entender todo el bagaje cultural
que hay detrás de una lengua como el euskera o el gallego o el catalán o el español, sin tener en cuenta todas las vinculaciones históricas que ha habido entre esas comunidades que han generado esas lenguas, de la misma manera que nos unen lazos muy, muy estrechos con lenguas oficiales de otros países cercanos. La pena es que se utilicen en la cultura en general y sus distintas manifestaciones, ya sea el lenguaje, ya sea las tradiciones, ya sea el patrimonio etnológico e inmaterial de una comunidad, como arma arrojadiza para conseguir fines políticos y administrativos. Y yo creo que ahí, en ese sentido, desde la cultura y como sociedad civil, se debería de articular un discurso coherente, un discurso proactivo que, bueno, pues que haga que el debate se centre en los aspectos realmente importantes para cada uno de los colectivos que pretenden formar parte de ese debate. Hace algo más de un año en esta casa pudimos escuchar al profesor Santiago Muñoz Machado, como nos decía que problemas parecidos a los que, evidentemente, salvando todas las distancias y todas las comparaciones, son odiosas. Salvando esas diferencias, nos recordaba el profesor Muñoz Machado que ya en el siglo XV asistíamos a momentos y a circunstancias que en muchos casos y por muchos parámetros no son muy distintas de las que nos encontramos ahora mismo con lo que se puede tildar como problema o el caso catalán. Es decir, a lo largo de la historia, en estos últimos siglos, como sociedad, no hemos avanzado en ese sentido mucho. Un debate y un problema, una cuestión que generaba preguntas, se le han ido dando respuestas a lo largo de la historia, que en nuestra historia reciente ha habido momentos en los que esas preguntas se han hecho con mayor intensidad, respondidas con mayor o menor acierto y que, bueno, pues ahora están plenamente vigentes. La respuesta ¿tiene solución esta pregunta? Pues la verdad que, sinceramente, yo no puedo respondértela. Si como sociedad no hemos sido capaces de responderla en los últimos siglos, probablemente una respuesta total y absoluta sea difícil de encontrar. Pero quizás en aquellas situaciones en las que el todo o el nada no sirven, hay caminos intermedios que puedan posibilitar puntos de encuentro, que creo yo que es lo que como sociedad, en definitiva, debemos de encontrar. La reflexión humanística deberíamos plantearnos que son, bueno, pues planteamientos vitales, posicionamientos vitales que las sociedades deben de adoptar en su momento histórico, en las coyunturas históricas en las que le ha tocado vivir, ¿no? Parece acertado el que se consigue más uniendo esfuerzos que no disgregando voluntades. Parece claro que se avanza más cuando estás agrupado que cuando estás aislado. Entonces, estos principios absolutos, que al fin y al cabo son inherentes a la propia esencia del ser humano, cuyo instinto vital es el del lenguaje para comunicarse, para armonizar y conseguir juntos lo que aisladamente no se puede conseguir, si esos principios los aplicamos a este caso en concreto, pues la respuesta, evidentemente, es que no sería fácilmente explicable el no pensar, no planificar un futuro unidos y sí planificar un futuro aislados. Al contrario, yo creo que quizá el debate en Europa no debe pasar nunca por plantear la posibilidad de una disminución en ese afán de hacer más Europa, sino que de la misma forma que para los judíos sefarad pierde su referente local y se convierte casi en un mito, en un referente utópico, el mismo concepto de Europa y lo que ello encierra debe trascender lo que son una frontera geográfica y sí apostar por un modelo que, aunque sea criticado desde otros lares, no cabe duda que es quizá el mayor aval y la mayor garantía de los derechos humanos que tenemos ahora mismo en la actualidad. El hecho de que desde la Casa Real, desde
la figura del monarca se vea apropiado y conveniente el acercarse, el contextualizar su figura con el momento real en el que nos encontramos. Difícilmente eso tendría sentido en un modelo en el que ambas instituciones, monarquía y parlamento, estuviesen disociadas completamente. Precisamente esa imbricación entre ambos hace que una tenga que plegarse, por así decirlo, a las normas, más que a las leyes, que la segunda le está dictando muchas veces tácita e implícitamente. Quizás sea, evidentemente, tiene que ser la historia la que evalúe y juzgue el acierto de todas estas medidas, de esta adaptación, ¿no?, al modelo social actual, pero no cabe duda que quizás en ese análisis correcto, de nuevo, el equilibrio entre monarquía y parlamento, la necesidad de constatar que al final es el parlamento realmente donde reside el poder del pueblo, es el que lleva, en este caso la jefatura del Estado, a adecuarse al contexto, a esas normas no escritas que implícitamente del pueblo están emanando. Eran las palabras que nos dedicaba el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, la facultad que nos acoge en este cuarto programa de Enclave D, hablando, introduciendo el tema de Enclave de España. Respondía a temas tales como el modelo de Estado, el problema catalán o el sentido de la monarquía en el siglo XXI y esbozaba en unos pocos minutos todos los temas que vamos a hablar en la próxima hora y media. Y para tratarlos tenemos a 4 alumnos de la Universidad de Córdoba, que son Carmen Pérez, alumna de primero de grado de Filología Inglesa de esta facultad, bienvenida. Gracias. Tenemos a Javier Zurera, alumno de quinto curso de licenciatura, igualmente de Filología Inglesa, bienvenido. Muchas gracias. Tenemos a mi izquierda a Jorge Lucena, alumno de quinto curso de licenciatura de Historia, bienvenido. Gracias por vosotros por invitarnos. Y a su lado a José Ruz, también ya licenciado en Historia y alumno del Máster de Ordenación del Territorio y Desarrollo Local, bienvenido. Buenas, gracias. Pues con estos 4 alumnos de la Universidad de Córdoba y también con todos los presentes, porque saben que en este programa intentamos que sea dinámico y que todos los que nos asisten y comparten estos programas en directo con nosotros pueden intervenir y realizar preguntas de todo tipo, vamos a abrir la primera cuestión de este grandísimo abanico que puede ser hablar de España como modelo de Estado. Muy brevemente, para contextualizar el modelo territorial y si funciona o no funciona. Saben que España hunde sus raíces en diferentes coronas medievales que se unen a finales del siglo XV y que mantienen esa estructura prácticamente intocable hasta el siglo XVIII. En 1833 se acomete la gran reforma territorial, que fue la división en provincias, por primera vez se usa ese término, de Javier de Burgos, que dividió España en 15 regiones y en 49 provincias, que prácticamente se mantiene casi sin cambio hasta la Constitución de 1978, donde por fin aparece esa nueva terminología que son las autonomías, las comunidades autónomas, recogido en ese título, el título 8º de la Constitución, que admite claramente que en su artículo 145 que en ningún caso se admitirá la federación de las comunidades autónomas, lo que ha chocado en gran manera con la aplicación de las competencias autonómicas y sobre todo con los llamados estatutos de autonomía de segunda generación. Del mismo modo, sobre todo en la última década, se ha puesto en entredicho el papel de las diputaciones, incluso el Senado como representación territorial, o incluso algunos grupos políticos han señalado la necesidad de unir municipios. En fin, se abre el debate sobre la composición y el funcionamiento y la eficacia de la ordenación del territorio en España. ¿Quién quiere abrir el debate? Bueno, empiezo yo si querés. Yo considero que el Estado español hoy en día no es eficaz. No abogo por un Estado ni federalista ni un autonómico, no tampoco, porque considero que tenemos hoy en día una España que está a 17 velocidades. Una España que no es eficaz y que arrastra, como tú has dicho, una losa del pasado. No es eficaz porque lo que hacemos es crear desigualdades entre unas zonas de España y otras. Al igual que, por ejemplo, unas comunidades, al aplicar bien unas medidas, conllevan que sean más ricas, conllevan que tengan unos privilegios jurídicos o que conllevan que tengan unos privilegios fiscales. Otra cosa que no estoy de acuerdo es que se crean dos Españas totalmente diferentes. Una España puede estar más empobrecida, mientras que otra zona puede ser mucho más rica y mucho más
más habitable o puede haber una desequilibración poblacional. Bueno, yo lo primero que entiendo, ¿no?, es que España no es un Estado federal, ¿no? España en todo caso sería un Estado descentralizado, ¿no? Entendiendo el federalismo como que está en un punto de esa línea y entendiendo que el centralismo es su contrario, ¿no? Entonces el modelo español sería un Estado que tiende hacia el federalismo, tiende hacia una descentralización, pero bueno, no es como tal un Estado federalista, ¿no? Estados federalistas reconocidos, pues Alemania, que tenemos aquí en la Unión Europea, o bueno, o muchísimos países alrededor del mundo, como puede ser Argentina, Brasil, México, y muy bueno, ya lo digo, muchísimos países. Sin embargo, yo creo que el problema de España, como tú decías, es precisamente eso, ¿no? Que en su origen era una unión territorial de diferentes monarquías que tenían sus propias idiosincrasias y sus propias diferencias, ¿no? Y estas diferencias se siguen conservando hasta el día de hoy. Y es no entender esta historia de España la que muchas veces, creo yo, y en mi opinión, que ha creado los problemas que existen con algunas regiones, bueno, que todo el mundo conoce, ¿no? Como puede ser el caso de Cataluña o como puede ser el caso del País Vasco, ¿no? Y creo que evidentemente 40 años de centralismo franquista tampoco han ayudado a esa solución pacificada de los conflictos que podría haberse, por la cual se deberían haber resuelto, ¿no? ¿Y no crees que remontarse a hace 5 siglos, a cuando había diferentes reinos, mirar un poco lejos para los problemas de hoy en día? Quiero decir, seguramente tengan más peso los 40 años de franquismo o los 35 que, 45 que llevamos de democracia que la división en reinos de hace 5 siglos, en mi opinión. Yo creo que habría que centrarse más en si hubo algún problema en el momento de la transición o incluso al momento de delimitar las provincias. Si seguimos teniendo el mismo modelo sin haberlo cambiado, sin haberlo revisado, quizás sea ese el auténtico problema, no la unión de las coronas. Por terminar la primera ronda de palabras, si queréis entramos a comentar lo que queráis. Bueno, pues yo en primer lugar decir que para mí, al contrario que piensa Jorge, considero que el Estado español sí que es una puerta, un abismo entre un Estado central o federal, puesto que, por ejemplo, no tenemos las mismas competencias en todas las comunidades autónomas, pero sí que dependemos de la figura del Estado. Y en el tema educativo sí que abogo por que tengamos las mismas competencias, porque en el tema de selectividad hay comunidades autónomas que están mejor preparadas que otras y me parece una injusticia, una falta de riqueza académica. Una pregunta, algo tan simple como que haya 2 comunidades autónomas que tengan policía propia y el resto no. Es decir, esas diferencias territoriales, ¿hasta qué punto pueden ser útiles? ¿Por qué Murcia no necesita una policía autonómica y la necesita el País Vasco? O sea, por poner un ejemplo tonto. Es decir, ¿por qué unas demandas y todos los ciudadanos tenemos la misma necesidad? O sea, ¿hasta qué punto Cataluña o País Vasco no se retrotraen, aunque tú creas que no, al pasado para justificar tener la chancha o los mozos de escuadra? No lo sé. Eso es lo que considero que es fruto de toda la concordancia que tenemos hoy en día. Es decir, todos los ciudadanos de este país tenemos las mismas necesidades, ¿no? Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Porque no tenemos, por lo tanto, las mismas instituciones. Porque no tenemos las mismas leyes. Y porque no tenemos los mismos accesos, por ejemplo, que tiene a lo mejor un niño andaluz que hoy en día puede tener acceso a los libros gratuitamente, mientras que a lo mejor en Cataluña no. Porque ese derecho a la educación que tiene un niño de un mismo país que nace en una zona diferente no tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Mira, yo creo que es, si no me equivoco, en la Constitución de los Estados Unidos hay una parte, en el preámbulo, en el que explican cómo el federalismo fue la pieza fundamental que consiguió que los diferentes estados que conforman Estados Unidos no se ensalzaran, ¿no?, en un conflicto bélico que acabara directamente pues, con Estados Unidos desangrado, destripado o roto, ¿no? Entonces yo entiendo que a lo mejor desde una lógica yo no puedo entender por qué un catalán tiene que tener una policía autonómica y no tenerla un murciano, como dice el compañero Gonzalo. Pero lo que sí que entiendo es que si el elemento indispensable para que todos permanezcamos unidos es que el catalán tenga su propia policía, pues yo lo acepto. Porque yo creo que por encima de esas contradicciones que pueden serlas, está que todos estemos en un mismo proyecto y que todos estemos en un mismo país. A mí me parece que eso es fundamental y por eso creo que sirve el federalismo o sirve ese modelo descentralizado, aun cuando pueda tener una serie de contradicciones que de hecho las tiene. Bueno, en eso estoy de acuerdo. Después de todo, para ponernos de acuerdo entre muchos, tenemos que ceder algunos. Y quizá tú pidas algo que a mí no me parezca fundamental y sin embargo yo te ceda en este punto para que tú cedas en otro. En eso me parece bien. Lo que no me parece bien es que luego
las comunidades no tengan competencia en la recaudación de las competencias que luego manejan. La educación y sanidad, por ejemplo, están financiadas del Estado, aunque luego la competencia la tenga la comunidad autónoma. Es decir, si Andalucía quiere dar sus propios los libros gratuitamente, debería estar financiado con los impuestos de Andalucía, ya que es algo que está ofreciendo el gobierno andaluz. Si Cataluña prefiere reducir los impuestos y no dar los libros gratuitos, pues es su decisión y debería entrar dentro del programa político del gobierno del partido que quiera gobernar Cataluña. Pregunto una impresión general. ¿Hay miedo en España a hablar del término Estado federal? Nos resulta extraño porque parece ser que el Partido Socialista, una de sus últimas propuestas para intentar ensamblar todas esas sensibilidades, es hacer abiertamente un Estado federal, en tanto que somos un Estado definidamente comunitario, pero con una tendencia autonómica muy variada, muy desequilibrada, ¿no? Entonces, digo, porque a lo mejor es que parece saber que tenemos miedo de hablar de los términos de federalismo, Hombre, miedo no, a lo mejor no es la palabra, pero sí respeto, ¿no? La historia de España es una historia muy peculiar y hasta cierto punto oscura, ¿no? Donde precisamente el modelo de Estado que tenemos ha sido en algunos momentos motivo de graves discordias, ¿no? No solamente hay que recordar que durante el franquismo, ¿no?, el gran lema que había era España una grande y libre. Es decir, el tema de la unidad y de la composición del Estado estaba permanente en todos los grandes elementos de la ideología franquista. Entonces, bueno, sabemos que es un tema que hay un sector de la población española, a lo mejor que siente este tema con cierta sensibilidad. Entonces, es verdad que es un tema que hay que tener cuidado, hay que plantearlo sosegadamente y hay que intentar, bueno, que se pueda resolver de una forma pacífica, ¿no? Porque yo no sé si cada vez en cuando se escuchan, ¿no?, que son barbaridades, pero bueno, se siguen estando. El teniente de la Guardia Civil de Cataluña me parece que pedía que entraran los tanques en Cataluña, ¿no?, para garantizar la unidad del Estado español. Es decir, que cosas como esas hay que tener cuidado, ¿no?, porque aunque no creo que vayan a suceder hoy en día. ¿El debate es un debate puramente identitario o se ha podido agravar con la crisis? Pregunto. Es decir, como que la crisis nos espolea a que resolvamos esto porque hay menos recursos a repartir o ha agravado determinados... Yo, bueno, en mi opinión considero que sí, ¿no? La crisis económica es un factor que se ha ido difundiendo hacia diferentes, vaya la redundancia, diferentes factores de lo que es la sociedad española y, por supuesto, si no hay determinada financiación para hacer determinado sistema político, sí que va a afectar. Propuestas, por ejemplo, como la supresión de diputaciones provinciales. Hay determinadas regiones que han dicho no vamos a suprimir las diputaciones. Otros técnicos han dicho son caras, no las podemos mantener y no sirven para nada. Pero crean identidad. Pregunto, ¿qué debe estar por encima? ¿La identidad de los territorios, la administración? Que yo creo que lo que tiene este problema nace sobre todo de una realidad histórica, que es lo que has estado explicando al inicio, que es que tenemos una tradición histórica, un legado que nos pesa mucho. Y creo que el problema que tenemos hoy en día no es un problema más que esté en la calle, no es un problema más social, creo que es un problema mejor muchas veces movido políticamente. Es decir, no considero que la gente esté hoy en la calle moviéndose, movilizándose por autonomía, por federalismo, o esté moviéndose por independencia o referéndum. Es una forma partidista movido por algunos sectores, tanto políticos nacionalistas a nivel español desde Madrid, también movido a lo mejor desde Barcelona o desde Vitoria. Es decir, son movimientos que existen en la sociedad y que lo aprovechan los políticos para crear partidos políticos y para crear problemas que yo creo que hoy en día no existen. Estamos hablando a lo mejor de un problema que no subyace tanto en el boca a boca de la gente ni a un problema identitario en sí. ¿Estamos de acuerdo? Hombre, yo la verdad es que es cierto que cuando estamos tomando un café en el día a día no te dicen, oye, ¿cuál es el modelo de Estado que queremos? ¿No? Normalmente las conversaciones giran por otros derroteros, ¿no? A lo mejor más por el paro, la crisis, pero es verdad que a lo mejor la gente planteándose siendo una cuestión estructural, a lo mejor no es una cuestión diaria, ¿no? Es una cuestión que yo creo que no es tan polémica. Yo creo que, como dice José, se utiliza hoy sobre todo como cortina de humo, ¿no? Sobre todo en el caso de Cataluña, para enmascarar un problema social y económico muy grave, ¿no? Que los primeros recortes antes de hacerlo el gobierno del PP lo estaban aplicando CiU en Cataluña. Entonces, bueno, era también para enmascarar una situación dramática en lo económico que vive Cataluña. Hablando de Cataluña, entrando más de dentro en ese problema que ya avanzaba con algunas reflexiones el decano, vamos a intentar hacer una radiografía muy rápida, en algunos segundos, de la cuestión catalana.
Realmente todo ha girado sobre todo en torno a la celebración de las últimas diadas. Sabemos que desde 2012 ya se propone esa gran diada de Cataluña como una nueva forma de entender Cataluña no Estat de Europa, era el lema de esa diada del año 2012 que se ha repetido en el año 2013 y 2014. La última, de hecho, la última diada fue la que generó el empuje necesario para crear lo que se llamó el referéndum del 9N, del 9 de noviembre, que luego finalmente, por las dificultades legales, se circunscribió a lo que ellos llamaron un proceso participativo. Las raíces de la diada están en aquel 11 de septiembre de 1714, en el que las tropas borbónicas entraban en Barcelona, pero sí es cierto que no se pudo celebrar hasta finales del siglo XIX. Y hoy, desde 1980, se estableció como el Día de la Fiesta Nacional de Cataluña, que por cierto, en el Estatuto del año 2006 se definía a Cataluña como la nación catalana, aunque en el año 2010 el Tribunal Constitucional declaraba varios artículos, uno de ellos, como inconstitucionales. ¿Tiene sentido y a la vez tiene solución el problema catalán? Me hace gracia eso de que sean inconstitucional, llamar nación a Cataluña, cuando luego somos una nación de naciones, pero luego el único sentido de nación que importa es el jurídico, con lo que solamente hay una nación. Hay una pelea ahí dialéctica que me parece muy estéril, pero muy llamativa, y que sí, te llama la atención y hace que la gente pues pierda un poco... Pero lo de llamar a Cataluña nación es un problema político, ¿o tú crees que realmente hay una demanda de sentir nacional en Cataluña? Pues depende de cómo definas nación, ¿no? Si jurídicamente no es una nación, porque una nación es independiente, según la definición del Tribunal Supremo, del Constitucional, perdón. Dentro de otras definiciones, pues sí, desde luego es una nación, tiene una cultura propia, una historia compartida con regiones limítrofes, y quizás pues, la nación catalana no se circunscriba solamente a la comunidad catalana, o sea, más o menos, o tenga varias nacionalidades dentro de la propia nación catalana. Pero luego, hablando jurídicamente, no es una nación. He perdido punto. ¿Quién quiere seguir? Yo, cuando hablamos de si es solucionable, si podemos llegar a un puerto útil, práctico, siempre me acuerdo de Ortega y Gasset cuando allá por los años 20 del siglo pasado dijo que el problema catalán no se podía solucionar, que se podía conllevar como mucho. Y es que han pasado 100 años y yo particularmente pienso lo mismo, porque es que tenemos en Cataluña una sociedad totalmente dividida por la mitad, o como mucho mejor 60-40. ¿Cómo se soluciona eso? En que tener un territorio en el que a lo mejor tienes 4 millones de personas que se sienten catalanas, pero tienes otros 3 o 4 millones de personas que se sienten catalanas y españolas. ¿Cómo haces? Eso yo creo que desde mi punto de vista histórico, social, no sé si desde el punto jurídico tú puedes legislarlo para 4 millones de personas que se sienta todo el mundo integrado, autonomía sí, autonomía no, pero yo creo que particularmente es que solución no le veo. Conllevar, pues se puede conllevar, podemos convivir, podemos respetarnos, pero poco más. Me parece que la preguntaba si era un tema cultural o era un tema político, ¿no? Sí, bueno, entre otros. A mí me parece que, bueno, que José da la pregunta, cuando un tema no se soluciona en 20 años y pasan 30, pasan 50, pasan 100 y sigue estando el problema encima de la mesa, no es un problema político, es un problema cultural, ¿no? De identidades, que evidentemente ese problema a la vez acarrea otro problema político, de qué hacemos con ese pueblo, si se le reconocen más derechos o menos derechos, pero que evidentemente es un problema cultural, está clarísimo. Que el problema que había en el País Vasco era anterior y seguramente será posterior a ETA también era una cuestión clarísima. Es decir, hay una serie de territorios en el Estado español con el que nunca se ha resuelto adecuadamente bien el problema de las identidades. Por eso yo creía que el sistema federal era el mejor sistema, o por lo menos el que permite reconocer más identidad autónoma a las diferentes regiones y que a lo mejor eso le puede hacer sentir a ellos más proclives a integrarse, ¿no? Porque ellos sienten que se les respeta mucho su identidad, cosa que creo que no ha pasado tradicionalmente en España, o por lo menos que ellos no lo han sentido así, ¿eh? Pero Artur Mas canaliza o instaura una nueva demanda en Cataluña, según vosotros. Yo creo que instrumentaliza. Un caldo de cultivo que siempre ha estado allí, que siempre está en el País Vasco, pero ahora lo utiliza en un momento muy concreto, en un momento en el que había un problema económico y que la crítica estaba basándose en la gestión económica que estaba haciendo el presidente, Artur Mas,
Y bueno, cuando ve que eso le puede pasar rédito político, pues él decide hacer una cortina de humo y sacar el tema del nacionalismo y le está saliendo bien. Me parece que es uno de los pocos presidentes de comunidades autónomas que gestionando recursos no haya tenido un desplome de su popularidad. Por lo tanto, la jugada políticamente le está siendo beneficiosa a Artur Mas, vaya. ¿Más valoraciones sobre Artur Mas? Yo no tengo... Impresiones. Sí hay cuestiones, por ejemplo, muy conflictivas. Hemos intentado encontrar algunas estadísticas sobre realmente si existe un independentismo real en Cataluña. Les tenemos que decir que es imposible enterarse con la cantidad de medios, de estadísticas, de encuestas. Brevemente, parece ser, entre los años 2007 y 2013, desde la cadena SER, El Periódico, La Vanguardia, Telecinco, etcétera, un montón de medios, varían desde un independentismo que va desde a favor del independentismo del 35%, por ejemplo en 2007, a casi el 56% en 2013. Pero sí es cierto que en los días inmediatos a la última diada, incluso hasta hoy mismo, podemos estar hablando de que casi un 64% de los catalanes se proclamaban afines o que votarían a favor de la independencia. Pero realmente como todo esto se mezcla con que la propia Generalitat catalana tiene el barómetro de opinión pública, que como público de esa comunidad autónoma, pues evidentemente puede tener un componente más ideológico, pero sí es cierto que los mismos medios de comunicación en fechas muy próximas no son capaces, o sea, varía un 15, un 20, incluso un 30% el a favor o el en contra. ¿Cómo nos podríamos enterar sin hacer un referéndum ilegal, si los catalanes estarían dispuestos o no? ¿Hay que darle voz a los catalanes en esto? Yo creo que hay que preguntar a la calle, hacer encuestas, lo que es de manera social, para saber realmente lo que piensan ellos. Y yo creo que también el problema se puede centralizar en el concepto de nación, porque realmente hemos comentado que no son una nación. Quizá por sus orígenes históricos se pudiese considerar, porque claro, Barcelona tiene un punto estratégico de manera histórica, pero aún así actualmente no se puede considerar. Pero las leyes evidentemente nos dicen que no. ¿Deberíamos cambiar las leyes? ¿Soy favorable de cambiar las leyes para que de una manera articulada y garante los catalanes pudieran, incluso no vinculante, pudiéramos tener una encuesta oficial, un referéndum oficial sobre si ellos quieren o qué es lo que quieren sobre su futuro? Insisto, cambiando las leyes, claro. Mira, quitando mi opinión personal, que por ejemplo yo no soy nacionalista, nunca me han gustado excesivamente los nacionalismos, pero por mis razones personales. Yo considero que detrás de cada nacionalismo había una frontera y no me gustan las fronteras, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que en una democracia donde siempre se está haciendo valer, ¿no?, que lo que hay que imponer es la palabra, que el voto debe ser el instrumento con el que nosotros cambiamos nuestra realidad, es decir, cuando nosotros nos venden esa idea, lo que no nos pueden hacer ver es en el voto casi un arma de guerra, ¿no?, porque nos están diciendo que los catalanes voten es poco menos que un acto de secesión. Y hombre, yo creo que si a nosotros nos están vendiendo todo el día la idea de que tenemos que participar en instituciones, que el voto es la democracia. Y también que no se nos olvide una cosa, que aquí ha habido dos nacionalismos en España fundamentales, dos nacionalismos territoriales. Uno ha sido armado y el otro ha sido pacífico. Evidentemente lo que no podemos hacer a la hora de tratarlos es tratar a los dos por iguales, porque uno ha utilizado los mecanismos y las vías que supuestamente el Estado de Derecho les dice que tiene que utilizar. Y evidentemente eso también se tendrá que reconocer, creo yo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Y si nos preguntaran a los españoles, ¿queréis que los catalanes decidan su futuro de manera autónoma? ¿Qué votaríais? Sí, yo particularmente votaría que sí, pero volvamos a lo mismo de siempre. ¿Qué conseguimos con eso, exactamente? Preguntamos, hacemos un referéndum y sale que el 60% está a favor de la independencia o el 65%. ¿Y ahora qué? Claro, porque la pregunta sería, domingo, si el 70% de todos los catalanes de manera garante quieren ser independientes, ¿qué hacemos? votamos el domingo y el lunes, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. Es que yo tampoco creo que eso sea una realidad. Es que aquí Imaginando que sea la realidad, vamos a ponernos en el, no sé, en un escenario peor para la desintegración del Estado español, sabiendo que la voluntad mayoritaria de los catalanes pudiera ser esa, claro, o sea, ¿qué hacemos al día siguiente? Como dice... ¿Qué hacen los países demócratas? David Cameron se presenta a Escocia a la independencia, pues si sale Escocia y sale que sí, habrá, pues se independiza, porque para eso somos un país democrático que respeta las decisiones democráticas. Claro, y ahora, para te continúo con ese argumento. Si tú ahora, ¿dónde pones primero? La frontera del referéndum. Es decir, podemos ahora sí
Fernández Núñez quiere hacer un referéndum independentista, ¿se le puede también otorgar a cada pueblo y a cada ciudad un referéndum autónomo dentro de cada provincia? Eso es ya llegando a la ley del absurdo, pero es que además... Bueno, el caso del Valle de Arán no es ningún absurdo y es muy parecido a lo que tú estás hablando, una autonomía dentro de la propia Cataluña. Continuando con el resultado que puede hacer cuando hace un referéndum, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en Barcelona capital sale un 90% que se siente española, pero toda la periferia se siente independentista? ¿Qué hace? A esa gente sí la obliga a pertenecer a ese nuevo país porque los que están 30 kilómetros más para allá han dicho que no, que se sienten catalanes. Es que, ¿qué haces con esa gente? hablando de la dificultad de la Claro, frontera. que hacemos frontera, haciendo curvas, ¿cómo hace la frontera exactamente? ¿Cómo hace el país? ¿Cómo hace todo? Como toda la vida han sido las fronteras, ¿no? Haciendo curvas. Hasta este árbol y hasta esa roca y hasta el siguiente río. Así se han hecho las fronteras toda la vida. Solo que esta vez, en vez de por una guerra, sería por un proceso democrático. Os pregunto desde una valoración personal. ¿Creéis que los argumentos de los gobiernos de España, tanto de Zapatero como de Rajoy, han sido excesivamente legales, sin acudir a una argumentación sólida, incluso moral, o más allá de... Es decir, no se puede porque la Constitución dice que no, en vez de dar unos argumentos más sólidos de caminamos juntos, Europa, económicamente, somos hermanos, etcétera? Pregunto. A mí lleva la razón, pero el problema es que eso tiene un peligro muy grande, ¿no? El problema es que al mismo tiempo que tú te basas en negárselo por la vía judicial, tú no estás creando conciencia o ese terreno se lo estás dejando totalmente a ellos. Ellos no han intentado disputarle el discurso nacionalista en las regiones más nacionalistas. Ellos ese terreno como que se lo han dejado para ellos. Ellos dicen, nosotros te decimos que no a los tribunales y ahora si tú quieres ganarte al 99% de la población catalana, a nosotros nos da igual. Y eso es un peligro porque eso le da fuerza al nacionalismo y le va a ir minando y quitando fuerzas cada vez más al Estado central, ¿no? Bueno, si queremos entenderlo así. Y sobre todo que es una cuestión que no es tan difícil discutirle el discurso nacionalista, que es que ni lo han intentado, que es que en Escocia, teniendo una tradición, creo que nacionalista más fuerte que Cataluña, el discurso de no separación ha ganado. Es decir, que aquí ni lo han intentado. Vete, explícales por qué cosas negativas puede tener que te independices, explícales las dificultades y, bueno, a ver si luego siguen teniendo las mismas ganas de independizarse, ¿no? Pero es que tampoco lo intentan. ¿Ha faltado discurso por parte de Madrid? Pregunto. Sí, ha sido efectivo, pero podría haber sido más efectivo. Es decir, esto no es legal, desde luego resuelve la discusión, pero no acaba con el problema. Pues seguimos hablando tras unos instantes de publicidad y seguiremos hablando de Cataluña, hablaremos también de la monarquía en el siglo XXI en nuestro país, aquí en Clave de España. En clave de